Siento muy orgulloso que desde Guanajuato, esta pequeña ciudad de ciento y tantos mil habitantes, generemos todo un interés. Los españoles dicen, en España no existe una ciudad, ¿no?, ni Alcalá de Henares, que tenga el espíritu que tiene Guanajuato por Cervantes. No tiene un museo como el que tiene Cervantes, no tiene sus estudiantes que se apasionan de veras con la lectura del Quijote. Dice, eso, ustedes deben estar orgullosos por ello, ¿no?, porque el espíritu cervantino campea en Guanajuato. Guanajuato es una referencia y es nuestro territorio. Somos el territorio de La Mancha, somos escuderos de Don Quijote. Guanajuato es posiblemente un apéndice, pero con personalidad propia de La Mancha. Es La Mancha en sí. Una tradición de Guanajuato, o sea, algo que ha cambiado hasta la nomenclatura de los comercios. ¿Por qué es un símbolo del cervantismo en América? En 1947, un grupo de intelectuales que se reunían en una vivienda del Callejón del Venado planteó por primera vez realizar un homenaje al escritor Miguel de Cervantes para conmemorar el aniversario de su nacimiento. Contándose con las inquietudes del propio Enrique Ruelas, había la idea de hacer teatro en la calle, pues aprovechando los escenarios naturales de la ciudad y también con el propósito de acercar más esas actividades teatrales al pueblo. Y entonces Ruelas buscó algunas cosas más sencillas, pero también de teatro clásico español, y decidió seleccionar algunos de los entremeses de Cervantes. Él precisamente les dijo que tenía esa idea de poner teatro al aire libre en Guanajuato. Una de esas personas muy importante, por cierto, me dijo, ¿estás loco? En los años 50 vino Luis Buñuel y filmó aquí una película en Guanajuato. Al mismo tiempo, Carlos Fuentes estaba escribiendo Las Buenas Conciencias. Es decir, grandes artistas del cine y de la literatura ya habían detectado a Guanajuato como una ciudad que tenía un sabor muy sui generis, muy especial, y que nosotros los guanajuatenses no habíamos aprendido a entender, a valorar, ¿no? Y bueno, ahí está el valor de Ruelas, y de Olivares, y de Trueba, y de la gente que hicieron los entremeses al principio, porque ellos captaron, ¿no?, ese espíritu y lo cristalizaron en ese espectáculo, y entonces, bueno, dimensionaron a la ciudad de Guanajuato, ¿no? Los personajes cervantinos de la literatura española del siglo XVII cobraron vida en la atmósfera propicia de esta típica ciudad minera mexicana. Bueno, en realidad se empiezan los entremeses cervantinos desde el año de 1953, exactamente el 20 de febrero de 1953. Es ahí cuando empieza a surgir en Guanajuato esa profunda pasión cervantina, la pasión de la cultura. Por otra parte, es quizá también ese espíritu del Quijote que satura el aire de Guanajuato. A mí me parece que es una idea extraordinaria de nuestros Ruelas en su momento, pues son 50 años ya de entremeses cervantinos. Creo que recoge la idea misma de Cervantes. Cervantes en algún momento dice, yo no necesito esos aparatazos escenográficos y todo esto, sino que todo mi aparato está en un saco, como me enseñó mi maestro Lope de Rueda. Entonces, que en México se haya recuperado el espíritu de Cervantes para hacer entremeses en las calles con la gente, me parece extraordinariamente rico. Cientos de guanajuatenses y algunos exiliados españoles, como el filósofo Juan Villoro o el caricaturista Luis Ríos, transitaron por las filas actorales del Teatro Universitario de Guanajuato, al igual que el herrero de la esquina, el sastre remendón, la viuda, los niños, el borracho, amas de casa, estudiantes, maestros, rectores, músicos,
Ciudadanos de a pie, Bestias de carga y El perro Pulgas. Siempre que había función, cuando sonaban las campanas, se aparecía este perrito, ¿no? Incluso en la narración a veces se aludía a él, tomando en cuenta algunos de los diálogos de Cervantes. Al dejar que estos animales, las campanas de la torre adjunta, la nube que pasa, se incrustaran, se adhirieran a un contexto al que siempre pertenecieron, Ruelas demostró su gran inteligencia y su conocimiento real de Cervantes. Personajes de la cultura nacional como Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Julio Bracho, Rodolfo Sigli o Dolores del Río ocuparon las gradas improvisadas de la plazuela de San Roque para presenciar las representaciones nocturnas de los entremeses cervantinos y de otros montajes en escenarios naturales, como Yerma en el lecho del río o el retablo de las maravillas en la plazuela de Mejía Mora. Vengo en verdad este trozo de la Nueva España. El público en las gradas, entre las tablas casi chuecas que ponían, las gradas que ponían ahí en San Roque, estaban sentados gentes como Alfonso Reyes. Y que Alfonso Reyes después escribía sobre eso y eso circulaba en el mundo hispánico. Que esto cunda por el país y así cada año Guanajuato será la capital teatral de México. Tras 2 décadas de representaciones, el Grupo de Teatro Universitario de Guanajuato dio motivo a un decreto presidencial. El festival nació primero para bien y ahora creo que es una especie de lastre. Nace con un decreto presidencial en donde se anuncia y se enuncia el festival como un proyecto de carácter más que cultural turístico. Una idea que surgió en un congreso internacional en Panamá, en que se estableció que tuviera lugar la celebración de un año internacional del turismo para las Américas, con el presidente Echeverría. Y al llegar el presidente Echeverría iba a haber ofrecido a México como sede de este evento en Panamá, recurrió al entonces Departamento de Turismo, que fue el que propuso que fuera en Guanajuato, en audiencia con el gobernador Manuel Moreno. Se tomó el acuerdo de que fuera cervantino, en honor a los entremeses. El Comité Nacional lo dirigió en origen Rodolfo Echeverría, hermano del presidente Echeverría, y doña Dolores del Río y don Mario Moreno Cantinflas. Eran las cabezas del festival. Hubo la idea de conjuntar a todas las empresas importantes de México para que integraran un patronato. A partir de 1972, el Cervantino dio notoriedad mundial a Guanajuato, al igual que los entremeses en 1953. Los ya célebres entremeses cervantinos fueron testigos actuantes de una nueva época para la ciudad de Guanajuato, base del Festival Internacional Cervantino. Sin olvidar el legado de sus antepasados, Guanajuato acepta el ritmo de la vida moderna. Para la inauguración del primer Cervantino, Ruelas se dio la tarea de montar las estampas del Quijote en el escenario natural de San Roque. Yo recuerdo, por un lado, el enorme entusiasmo cuando él platicaba cómo se estaba fraguando el primer Festival Internacional Cervantino. Y se vino aquí a Guanajuato, no sé si 1 o 2 meses, entregado a poner las estampas del Quijote. El genio de alguien que le hizo carne de teatro a un personaje que era el personaje de una literatura. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen grandes Ruelas. Voy a hacer que el Quijote aparezca en escena. Tiempo aprisionado por el genio de Miguel de Cervantes Saavedra, que encontró en Guanajuato el escenario perfecto para sus personajes. Los intérpretes, la gente de Guanajuato. La ocasión, el primer Festival Internacional Cervantino que se celebra en la historia. La programación del Cervantino atrajo la mirada de muchos mexicanos y extranjeros.
El resultado, una fiesta del espíritu pluricultural. La señora López Portillo tuvo el tino de darle esta impronta por voluntad propia de lo cultural, pero el festival nace como un proyecto turístico. Además la señora, en efecto, aunque tenía su personalidad, la señora López Portillo, hay que decirlo muy claramente, fue gracias a ella a que se invitaron a gentes de primer nivel. Y bueno, quizás era muy derrochadora y no le importaba, pero qué bueno que en la cultura no se pongan a pensar tanto en lo que llega a costar. Pero en ese sentido ella creo que fue el motor o una de las razones por lo que tuvimos festivales de la época de oro, ¿no? Cuando hablamos de B.B. King, de Ella Fitzgerald, es una época de oro del error en el festival, porque fue cuando el festival se convirtió en el gusto de doña Carmen Romano de López Portillo, que a través de la cercanía con su marido logró que se aportara una gran cantidad de recursos económicos y se buscó traer lo mejor del mundo a Guanajuato, lo cual es un principio de la tergiversación de la razón de origen. La razón de origen era presentar cosas folclóricas, cosas mexicanas, cosas del DF, cosas de Monterrey, cosas de Guadalajara, cosas de Guanajuato, fundamentalmente cosas de Guanajuato. Convertir a Guanajuato en un escaparate mundial de lo mexicano. Al igual que la narrativa de Cervantes, el Festival Internacional Cervantino trascendió en el ánimo de los guanajuatenses. Tuvimos la fortuna de ver teatro polaco, con desnudos totales, de teatro de vanguardia, en la lona y garaditas junto al señor que está viendo los chicharrones y la señora que le está dando de comer al niño, y bueno, viendo teatro polaco. En los 80, un auge cervantino atrajo la atención de miles de jóvenes rebeldes, en busca de un ideal. Con esta desmedida multitud, bueno, habrá multitudes medidas, ¿no? Pero no, de chavos invasores que claro responden a la estructura heredada del PRI durante 65 años, eso es obvio. Un gobierno incapaz de ofrecerle satisfactores sociales a este sector. Pienso que el Che Guevara tenía razón, hay que ser razonables, hay que pedir lo imposible. Y eso es lo que ha sucedido, que al cabo de estos 25 años el Cervantino se ha vuelto imposible. Eso también es parte de la impronta del festival y el por qué también se enfatiza la presencia de los turistas. De alguna manera el festival, por ese decreto, también ha propiciado que venga ese tipo de jóvenes a hacer lo que hacen. Bueno, pues también se propicia, ¿no? Porque no es un proyecto cultural 100%, es un proyecto político, es un proyecto que tiene más bien una connotación política y turística. Suman más de 3 décadas de inimaginables experiencias artísticas y culturales. Actualmente, el Festival Internacional Cervantino continúa siendo el más importante del país. A nivel mundial, destaca por su carácter multidisciplinario. La ciudad per se es uno de los elementos más cómplices para poder generar actividad, ¿no? Qué lástima, sería una lástima que nosotros en Guanajuato no aprovecháramos esa circunstancia. Otras ciudades lo quieren hacer. Ustedes vean ahora el ramillete de festivales que han crecido por todo México, ¿no? En el norte, en la frontera, en el centro, en el sureste. Hay festivales de todo. Ya no saben qué festival inventar y todos son internacionales, ¿eh? Pero todos los en Guanajuato. Yo quisiera que todos los festivales, pero particularmente el Cervantino, porque es el más importante de mi país, fuera la celebración de la vida cotidiana de la cultura artística en Guanajuato y que dejara de ser la excepción de 3 semanas donde existe difusión de la cultura artística. Hemos intentado cambiar ese decreto. Ya hay estudios, hay propuestas para que se cambie ese decreto a un decreto o a un documento donde establezca el festival como un proyecto cultural, no tanto turístico.
con la intención de hacer un homenaje a Guanajuato por ser considerada la sede natural del Festival Internacional Cervantino. En 1987, el publicista Eulalio Ferrer donó su valiosa colección del Quijote para además testimoniar la gratitud de los expatriados españoles al pueblo de México. El Coloquio Cervantino Internacional ha servido como consolidante académico. Era un evento que resultó o estaba pegado, por decirlo de esta manera un tanto coloquial, pegado al Festival Cervantino, que tenía esta impronta, este sello académico. En el marco del segundo Coloquio Cervantino Internacional quedó claro que ciudad y hombre han de quedar indisolublemente asociados en una denominación común: Guanajuato, ciudad cervantina; Cervantes, ciudadano de Guanajuato. Nosotros acabamos de editar en el museo y en el Centro de Estudios Cervantinos la antología de los coloquios. Hicimos una selección de las principales conferencias y ponencias que se han escuchado en este espacio. Este libro es una aportación de Guanajuato al mundo. Para 1990, el alcalde de Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y ciudad patrimonio cultural de la humanidad, al igual que Guanajuato, otorgó el título de Ciudad Cervantina. ¿Por qué Guanajuato y por qué Cervantina? Mejor iniciar por qué el territorio de la Mancha, ¿no? Carlos Fuente dice que somos el territorio de la Mancha, ¿no? Manchados, impuros, mestizos, abiertos a la comunicación. Entonces, en cualquier lugar del mundo, allá donde hay una semilla quijotesca y cervantina, se puede encontrar ese territorio de la esperanza y los sueños que es la Mancha. Ese territorio que nos acerca a Don Quijote de la mano de Cervantes. ¿Por qué Guanajuato? Porque es una referencia cervantina y quijotesca mundial. Equiparable totalmente a Castilla-La Mancha, equiparable al territorio de Don Quijote, que es La Mancha, en España. Las representaciones de entremeses de Cervantes, el Festival Internacional Cervantino, el Museo Iconográfico del Quijote, el Centro de Estudios Cervantinos, el Coloquio Cervantino Internacional, la fisonomía fantástica de la ciudad y la visión de artistas y autoridades construyeron conjuntamente una capital para el cervantismo en América. Federico Mayor Zaragoza, el que fuera director general de la UNESCO, y me pide que conozca Guanajuato, que sea capaz de condicionar, de acercar, de buscar una similitud, buscar esa semilla cervantina que existe en este lugar. Posteriormente llega una petición, una carta de don Eulalio Ferrer, mostrándome lo que es Guanajuato y mostrándome el alma de Guanajuato. Ante eso, no hay ninguna duda. Conocerlo, acercarme, entrar en la historia de Guanajuato y sobre esa historia, sobre ese lugar cervantino, declarar a Guanajuato capital cervantina de América. Es un reconocimiento a los guanajuatenses que han adoptado el cervantismo como algo muy suyo, que se ha sumado a la identidad de los guanajuatenses. El Centro UNESCO Castilla-La Mancha difundió a las naciones el nombre de Guanajuato como capital cervantina de América. La celebración que estamos presenciando de Guanajuato, capital cervantina de América, tiene su raíz precisamente en los entremeses. Lo que viene después es una secuela, un fruto maravilloso de esos días en que el maestro Ruelas por primera vez presentó esto. Hay poquísimas ciudades en el mundo tan merecedoras de este título como Guanajuato, y pocas hay también que hayan alcanzado un nivel de identificación tan intenso con una figura literaria. Hablar de Guanajuato es hablar de una bella ciudad monumental, patrimonio de la humanidad, de sus minas y de sus gentes, pero además es hablar del Quijote y de Cervantes. Ya sea por la Fundación Cervantina, por el Museo Iconográfico, por el Centro de Estudios o por el Festival, que cada año asocia a Cervantes con un sinnúmero de manifestaciones artísticas de primera categoría, o quizás
A lo mejor por la acción conjugada de todas estas instituciones, el Quijote es hoy también un guanajuatense más. Más que en Alcalá, o que en Ciudad Real, o que en Valladolid, o que en Madrid mismo, dice, bueno, en Guanajuato se siente, se vive más el cervantismo que en una ciudad española. Guanajuato a nivel mundial tiene un condicionante muy importante, que es haber recobrado el alma y el corazón de Don Quijote de la Mancha. La presencia de Cervantes en la ciudad de Guanajuato sigue vigente. Dice este francés, que era un cervantista, dice, Luis, ustedes en Guanajuato no deben perder algo que están aportando al mundo. Esta forma de vida, esta forma de la gente que vive en Guanajuato, su ciudad, en las calles. Lo que yo noto es que están viviendo la cultura. Eso es lo que están haciendo ustedes por el mundo. La ciudad de Guanajuato conmemora así el 400 aniversario de la publicación del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Se ha vuelto estatua, monumento, coloquio, congreso internacional. No, en el Corral de la Pacheca, por ejemplo, para no hablar de otra cosa, en los primeros tiempos de Cervantes, pues la gente comía naranjas y disfrutaba su teatro y se morían de la risa y les gritaban albures a los actores. No había nada de solemne y eso lo entendió muy bien el maestro Rolla. Precisamente por eso hizo uso de esta, llamémosla así, fauna guanajuatense, ¿no? Involcrada a la tarea literaria de Cervantes. No creo que Cervantes hubiera estado enojado, sino todo lo contrario, hubiera estado muy gustoso. Le hubiera resultado difícil aplaudir, por supuesto, pero creo que Ruelas acertó. Capital cervantina de América, por ser el único lugar del continente en donde por más de 50 años han representado los entremeses cervantinos, por contar con un museo único dedicado enteramente a la figura del Quijote, por la fisonomía cervantista de plazas y calles, por su aportación al mundo occidental, por la valentía de su pueblo. Se apoderó Cervantes de Guanajuato, o Guanajuato se apoderó de Cervantes, no sé qué haya sido primero. Pues es la recuperación de un pasado que también nos pertenece, ¿no? Cervantes nos pertenece mediante la cultura hispana y la identificación de esa cultura hispánica en los escenarios no hispanos le da un doble valor, y al mismo tiempo esa recuperación tanto de la arquitectura como del ámbito, del ambiente, de los textos dramáticos, aumenta la perspectiva, aumenta la importancia de esa identidad cultural nacional. Cuna iberoamericana de Cervantes. Se ha conseguido no solo hacerlo como un personaje propio de nuestra cultura, ¿no?, de la cultura guanajuatense, sino se ha conseguido que desde aquí, desde este lugar, se expanda al resto del mundo, asumiendo muchas veces ideales, pensamientos, formas de ser, de actuar o de pensar. La lengua de Cervantes está ya matizada por todos los colores de las tierras y las culturas de América Latina. Y eso es lo importante. Cuando hablamos de Cervantes estamos hablando también de García Márquez, estamos hablando de Rulfo y estamos hablando de Vargas Llosa y de Onetti y de Borges. Viene ahora la digitación, viene ahora el Internet a grado universal, de manera que va a haber una expansión visual del Quijote como nunca. La lectura visual va a estimular la lectura literaria, pero fundamentalmente va a predominar la lectura visual. Estamos en la época de la televisión, usted está en la cámara, estamos en esta época. Ahí.